Dios, Padre Santo, Señor, gracias por todo lo que haces y todos los desafíos, los retos, el trabajo y el ministerio que nos has dado, Dios. Gracias, Señor. Te suplicamos, Padre, que nadie menosprecie, Dios, tu palabra, que nadie menosprecie la gracia, que nadie menosprecie el tiempo que tú nos das, Dios, con todo tu amor, porque tú nos diste a Cristo, Señor. Tú dejaste todo en el cielo, dejaste tu trono, dejaste tu deidad, dejaste tu señorío, dejaste la autoridad, Padre, que tenías allá en el cielo, y te hiciste hombre, Padre, dejaste todo por nosotros, y te hiciste hombre en condición de humildad, de obediencia, y fuiste humillado, Padre, hasta la muerte. Gracias, Señor, por ese ejemplo, gracias por tu vida, gracias porque no escatimaste nada, Señor. Dios Padre, tú no escatimaste a tu Hijo, y Señor Jesucristo, tú no escatimaste ni tu propia vida para ofrendarla por nosotros. Señor, te suplicamos que ese amor, que es eterno, que no cambia, que es perfecto, Dios, nos dé vida, nos dé aliento, nos dé las fuerzas, Padre, que se nos acaban, porque somos de carne y hueso, pero que tú, Dios, puedes fortalecer, puedes llenar de gracia, Dios. Te pedimos tu gracia, Señor. Te pedimos tu bendición. Te suplicamos que tú bendigas este grupo, este estudio, que el trabajo que se ha hecho aquí durante 10 años, Padre, dé fruto, Dios. Te lo suplico, Padre. Te lo imploro, por favor. Que haya mucho fruto y que ese fruto nazca de nuestro corazón, nazca de Cristo, nazca de la gracia, se produzca porque tú eres nuestro Salvador, Dios. Te lo suplico, Padre. Te lo imploro, Dios, y te lo suplicamos para que esta mañana seamos muy bendecidos con esta prédica, con este estudio, con tu bendición, y que tú seas el Señor y Maestro de nuestras vidas, Padre. Que tú nos guíes, que tú nos orientes. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, bueno. Sí, es una de las anclas el hecho de tener el conocimiento bíblico. O sea, es muy importante porque la palabra, habitamos en la palabra y vivimos en la palabra. Y la palabra es como una semilla que se siembra en nuestro corazón. Y al sembrar la semilla en nuestro corazón, esa semilla germina, esa semilla se hace raíz y entonces la raíz da nutriente a la semilla y esa semilla se hace una planta y de esa planta se hace un árbol, ¿no? Esa es la semilla de mostaza. O sea, es la más insignificante, tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler, pero finalmente cuando se siembra empieza a crecer, hasta que finalmente se hace un árbol robusto, inmenso, frondoso, tanto que las aves del cielo llegan y hacen sus nidos, y la sombra que cobija es de las más hermosas que existen, ¿verdad? Es un verdadero deleite. Entonces la palabra quiere hacer esto en nuestras vidas, quiere arraigarse, quiere cimentarse. Fíjense, ayer yo agregué algo más, o sea, este es el formato clásico en las bodas, esto lo reconozco, Miguel Ángel es el que lo diseñó, pero yo ayer le modifiqué y le agregué las características del amor de Dios. Y eso me fascinó. Eso fue lo que a mí como que me dio ánimo, me dio fuerza, le dio mucho sentido a mi prédica y a mi vida. Y entonces dije, Dios, qué bueno que tú me das la gracia para poder agregar esto y describirlo tal cual eres tú en tu amor, ¿no? Entonces eso valió mucho la pena. Y eso es gracias a qué? A que se me ocurrió, a que yo lo inventé. No, a que todo está en la palabra. Todo está en la palabra. Y la palabra está sellada por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Vamos a continuar. Sí, debemos y tenemos hambre por entender la palabra. O sea, sería en forma pregunta. O sea, una cosa es el conocimiento bíblico, por supuesto es indispensable tenerlo, pero también más que conocimiento es tener un hambre espiritual. Esa hambre espiritual se sacia con el pan de vida. El pan de vida es Jesucristo y el pan de vida es un verdadero alimento para nuestras almas, ¿sí? Entonces la palabra hace eso en nuestras vidas. La palabra nos alimenta, nos nutre, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.
para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Eso nos dice Pedro, ¿sí? Entonces, imagínate, siempre les comparto esta definición. La leche materna es el alimento perfecto para un neonato, un recién nacido. Así, no existe mejor alimento. ¿Por qué? Porque tiene tres cosas. Tiene los primeros anticuerpos que el bebé necesita para enfrentarse. Fíjate, imagínate, está en el claustro materno, dentro del líquido amniótico, ¿verdad? Y está ahí protegido de todo, de todo. No hay contacto con el mundo exterior. La sangre de la madre lo alimenta, lo nutre, lo balancea, ¿sí? Es impresionante, ¿verdad? Si la madre está estresada, el niño, su corazón también late. Se adapta si el bebé está enfermo. Exacto. O sea, hay una cuestión simbiosis increíble con la leche. Impactante. Bueno, pero sí, exacto. O sea, la leche le da los anticuerpos, ¿verdad? Sale así casi prácticamente estéril y entonces el alimentarse le da los anticuerpos que le van a ayudar a resistir su sistema digestivo, los pulmones, su respiración, todo absolutamente, ¿sí? Entonces, eso es la leche materna y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere darnos los primeros anticuerpos para enfrentarnos a este mundo hostil, agresivo, violento, pecador, corrompido. Entonces, la palabra es la leche que nos nutre y nos da los primeros anticuerpos. También, fíjate, es un alimento balanceado porque lo hidrata. O sea, es increíble cómo un niño, si no es amamantado, si no recibe leche, así le puedas dar la mejor leche así densa, si no está bien hidratado, el niño puede morir por deshidratación, ¿verdad? Entonces, igualmente hidrata, lo mantiene en equilibrio, en balance. Cuando un niño tiene temperatura, muchas veces no es una infección, está deshidratado. Y después, así no, llora sin lágrimas, está inquieto, no duerme, ¿sí? Porque está deshidratado, ¿no? Entonces, exactamente, la palabra es la hidratación de nuestras almas, ¿sí? Es el agua viva, ¿sí? Entonces, imagínate, hidratación más las primeras aminoácidos y proteínas que contiene la leche materna, que esto lo ayudan a que su sistema el cerebro, los pulmones, el corazón, todo empieza a desarrollarse, a crecer y a fortalecerse. Le entrega los primeros aminoácidos o proteínas que lo nutren para que el niño crezca, ¿sí? Entonces, igualmente, la palabra, como leche espiritual, nos da las proteínas espirituales para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y dices, bueno, ¿qué es lo más grande? Yo te puedo decir, ¿qué es lo más grande del conocimiento de Dios? Para mí, conocer el amor de Dios. Ese es el más grande conocimiento. Ese es el que nos da seguridad, nos limpia, nos da fe, nos da esperanza, nos da bienestar, ¿verdad? Y por último, lo más importante, le da hidratación, proteínas, anticuerpos, pero lo más impresionante, el niño cuando sale del vientre de la madre, él piensa que es uno con la mamá. O sea, hasta ese momento no le ha quedado claro que ya son dos personas diferentes. Entonces, en el momento en que está amamantándose el niño, el latido del corazón se vuelve a sincronizar con la madre. ¿Para qué? O sea, para que no sea una especie de desprendimiento progresivo y paulatino, no de sopetón, ¿verdad? Ese es el problema de alimentar a un niño con pura fórmula. O sea, sí se le da la hidratación, sí se le da la proteína, pero ¿qué crees? Le falta esa sensación, ese vínculo emocional, sentimental, que le da seguridad, que le da protección, porque es algo muy violento sacarlo de la cavidad materna. Por ejemplo, yo no les pude dar, no pude amamantar a mi hijo. El único que pude amamantar fue a Rafael, porque a mí me salía, en lugar de leche, me salía pan. O sea, como que tenía yo algo y no pude alimentarlo. Entonces, ahí les faltó amor de parte de mí. O sea, no sabes cuánto me arrepiento. Sí, pero fíjate que Dios, yo te voy a decir que ha sido para mí Dios. Dios ha sido padre, Dios ha sido hermano, Dios ha sido consejero, Dios ha sido amigo, Dios ha sido hasta hijo. O sea, Dios es todo. O sea, es todo lo que tú quieres y todo lo que tú necesitas,
Dios lo puede hacer. Dios es esposo de viudas y Dios es padre de huérfanos, ¿sí? O sea, Dios es todo. O sea, el Espíritu tiene la capacidad de presentarse delante de nosotros para lo que tú necesites, ¿sí? Los vacíos más profundos de nuestras almas, Él es el único que puede llenar con su presencia, con su amor. ¿Qué lo llena? Su amor y su presencia. Entonces, descansa en eso, ¿sí? Bien, entonces la palabra, eso al estar con Dios, nos da ese sentido de pertenencia. Nuestro espíritu se adapta y se acopla al espíritu de Dios. Y entonces es la manera como nos vinculamos y mantenemos una comunión con Él. Fíjate qué belleza. Entonces, esa es la maravilla de la palabra. Es indispensable. Pero entonces, fíjate, y ya un grado superior es el que escudriña la palabra. Esto yo lo he descubierto y es algo maravilloso. O sea, la Biblia que utilizamos es una muy buena traducción, porque es una traducción que fue tomada directamente del griego y del hebreo y fue llevada al castellano, ¿sí? Eso antes era imposible, ¿sí? Al único idioma que se podía traducir era el latín. Y hay de aquel, bajo pena de muerte, que se atreviera a traducirlo a una lengua que no fuera el latín, ¿sí? Entonces, allá por 1500, un grupo de valientes, precisamente estudiosos de una orden religiosa, que a los que tenían acceso a la palabra, dijeron, ¿por qué va a estar velada? ¿Por qué nada más en latín? Si latín es una lengua muerta, ¿no? Hay que traducirlo en los idiomas de cada pueblo, ¿no? Y entonces tuvieron la osadía de traducirla primero al inglés y luego al español. Y entonces dijeron, sí, ya lo hiciste, te va a costar la vida. Y dice, pues que me cueste. Y anduvieron errantes, así. Cipriano, Casidoro, que fue el que hace esto, Casidoro, ajá. Él anda errante y anda por toda Europa escondiéndose porque está bajo amenaza de muerte. Esta institución que de santa no tiene nada, no voy a decir su nombre, lo persigue y lo quiere matar, ¿verdad? Entonces se refugia en Basilea, Suiza, donde la neutralidad de Suiza de toda la vida lo protege de la pena de muerte que estaba condenado, ¿no? Bueno, entonces sí, ¿por qué me fui a esto? Porque la palabra cuando la escudriñas, la palabra cuando la estudias, ¿sí? Fíjate, a mí me ha fascinado ir al texto original griego, porque hoy es accesible para todos. Claro, que esté con el reconocimiento de la sociedad bíblica, puede ser la americana, hay muchas sociedades bíblicas, la española, en fin, tiene que estar certificado, o sea, que diga, sí, este es el original, ha sido traducción de las copias originales. Pero cuando te vas al griego, te quedas impresionado, porque el griego fue la lengua, el idioma en el cual los apóstoles, ¿sí?, escribieron el Nuevo Testamento. Te vas y lo transliteras ya en las nuevas traducciones del griego al español y dices, ¡qué belleza! O sea, te queda más claro que nunca. De hecho, por ahí lo van a ver, ¿eh? Por ahí lo puse. Es algo maravilloso la profundidad del griego. O sea, porque sin duda, como el castellano es una letra, es un idioma vivo. ¿Qué le pasa a los idiomas vivos? Los idiomas vivos se van modificando a lo largo del tiempo. No es el mismo español que habló Hernán Cortés. Si tú escucharas hablar a Hernán Cortés, si eso se pudiera, hablaba una mezcla entre castellano y latín. O sea, había palabras, la conjugación de los tiempos y de los verbos era como irregular. El español se ha ido adaptando, se ha ido modernizando, y entonces dicen que el español que hablamos hoy es un español modernizado, ¿sí? No entenderíamos el castellano primitivo. Sería como el catalán. El catalán es una mezcla de latín con francés y español. Es una cosa más compleja todavía, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, porque aquí les puse un ejemplo. Vamos a poner 2 ejemplos de personajes que verdaderamente profundizaron en el estudio de la palabra. Venía un etíope, eunuco, ¿verdad? Eunuco, fíjate, es otra, aquí, primer aclaración. Eunuco no necesariamente era un hombre castrado, no. Eunuco significaba
una persona que vivía, ¿sí? Que estaba consagrado al servicio de la corte. Eso significa, ¿sí? Que su vida, desde que era niño hasta que era anciano, era pertenecer y ser era parte de la corte. Y en este caso, este eunuco pertenecía a la corte del reino de Etiopía, ¿sí? O sea, eso es lo que hay que aclarar. Pero entonces él venía leyendo, porque fíjate que la reina de Saba ella se encargó de llevar la escritura, ¿sí? A toda la península arábiga, ¿sí? Y las costas orientales de África, ¿sí? Etiopía es una de las países que hacen frontera con el Mar Rojo, es lo que quiere decir. Entonces, bueno, venía el etíope, funcionario del reino de Etiopía, y entonces venía leyendo al profeta Isaías, y leía, pero no entendía. ¿Qué venía leyendo? El capítulo 53 del libro de Isaías. ¿Sí? Exactamente. Vamos a ver, Hechos 8, vámonos a la Biblia, Hechos 8 del 30 al 40. Vamos directamente. Vamos a recuperar la buena práctica de leer directamente desde la Biblia. ¿Sí? Ok. ¿Pasas el micrófono, Tavo? ¿Qué le vas a leer? Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio jamás, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, bien. Pues imagínate, ¿no? Aquí viene este personaje y no comprende absolutamente nada. No lo comprende porque para poder entender la palabra, fíjense, ese es el error que todas las religiones han cometido en el mundo. Todas las religiones utilizan su cultura, utilizan su conocimiento para tratar de explicar la palabra. Eso es imposible. ¿Sí? Se los he dicho, se los he repetido, y no porque digas, ¿qué trauma tienes que te gusta? No, te lo digo porque es el más popular y conocido. Lo más popular y conocido, ya sabes de donde todos venimos, ahí echaron mano de la filosofía griega para tratar de explicar la Biblia, lo cual es una locura. Es imposible. ¿Sí? Y entonces vienen las distorsiones, vienen las malas interpretaciones, ¿por qué? Porque simple y sencillamente la única manera como se puede entender la Biblia es a través del Espíritu de Dios. Él es el maestro. Él es el que alumbra nuestro entendimiento para poder entender la Biblia. Por eso es que cada religión genera tal distorsión de la palabra, ¿sí? Que ni ellos entienden. ¿Sí? Y lo digo, y hay que tener humildad, porque nosotros lo entendemos gracias a que tenemos a Dios. ¿Sí? Pero sí tenemos que identificar perfectamente cuando algo está
mal dicho, mal planteado, cuando es una herejía. ¿Qué es una herejía? Es la tergiversación de la verdad de la palabra, dándole otro enfoque. El Espíritu Santo no se contradice. Si, así como el eunuco no entendía la palabra, llega Felipe y le dice, mira, tienes que creer en Jesucristo como Salvador. De quien está hablando es precisamente el que te va a salvar. De quien está hablando es precisamente el que entregó su vida, y si tú te arrepientes, si tú lo aceptas y te bautizas en su nombre, Él te va a hacer entender todas las cosas. Y finalmente, Felipe, vamos a decirlo así, es el precursor, es el inductor para que él reciba a Jesús y entonces a partir de ese momento pueda entender la palabra. O sea, vamos a aterrizarlo ya en este momento. Si ahorita alguien en Etiopía, un africano que tiene su cultura, su idiosincrasia muy diferente a la de México, recibe a Jesucristo, un mexicano como yo y un coreano que también tiene su cultura, su idiosincrasia y todo distinto, recibimos a Jesús, los tres, el etíope, el mexicano y el coreano, independientemente de su cultura y de su educación, entenderían exactamente lo mismo. Porque el Espíritu de Dios es el Maestro. ¿Sí? Esa es la enorme diferencia. No necesitamos ir a un instituto que esté avalado por alguna filosofía humana, ¿verdad? Y en este caso siempre cito la griega porque todo el mundo no sé por qué se colgó de esa filosofía, ¿sí? Pero cada religión podría colgarse, y de hecho lo hace así, de la cultura filosófica que quiera, ¿sí? O sea, esa es la tergiversación, ¿de acuerdo? Ok, entonces vámonos a lo que sigue. Aquí fíjate, los bereanos, así dije, creo que aquí hay un error de traducción. ¿Esos bereanos? Sí, si tú vas a la palabra y la escudriñas, son las personas de Berea. Esa caramba, ¿y eso dónde está? Está en Hechos, vamos a verlo. Gustaban de recibir la palabra y de escudriñar. Esto, por eso se distinguieron estos hombres. O sea, por supuesto que yo estoy aquí para que durante 59 minutos citemos la palabra y te lo explico. A mí hay algo que yo me propuse a mí mismo. Nunca jamás dar mi opinión, sino que lo que dijera estuviese fundamentado en la palabra. Que incluso cuando ustedes tienen dudas y me hacen alguna pregunta, yo no puedo dar mi opinión. Yo tengo que, como los abogados, como los juristas, tengo que remitirte al artículo, ¿verdad? Si yo fuera jurista, tendría que saber que el Código Civil establece que el fraude, etcétera, 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 ¿sí? Que el acto mercantil estará sustentado si esto y lo otro, ¿sí? Así exactamente es. Yo tengo que ser un predicador de la palabra que se fundamente en la palabra, no en mis ideas, no en mis ocurrencias, no en lo que yo supongo, sino lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra es ley. ¿Sí? Aquí fíjate, la verdad, escucha bien, la verdad sí es absoluta, porque la verdad no es tuya ni mía, la verdad es de Dios. Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesucristo es absoluto y su palabra es verdad absoluta. Y no se le puede quitar, ni poner, ni malinterpretar. De hecho, hay varias advertencias a lo largo de toda la Biblia. Hay de aquel que le quite o le ponga a este libro cosa distinta de lo que está hecho, o de lo que trata de decir, ¿verdad? Ok, entonces, los de Berea gustaban de recibir la palabra. Entonces, claro que hoy, o sea, fíjate, estoy remitiéndome a esto, pero no sabes que lo mejor que tú puedes hacer es que por ti mismo, cuando leas la Biblia, compruebes todo lo que estoy diciendo, con tu propio conocimiento, con tu propio razonamiento, y hasta escudriñes más. O sea, en un tiempo, fíjate, cuando estoy así, con el nivel de trabajo normal, eso es lo que me gusta. Desde este año, lo que he hecho es estar leyendo la Biblia y busco todas las correlaciones. Eso es una lectura muy lenta. O sea, si me remite a un versículo, voy al Antiguo Testamento y compruebo y valido y verifico. El cruzamiento se llama. Eso te lleva 2 veces más el tiempo si leyeras de esa manera.
Cuando hay una palabra, una sola palabra que sabe, espérame, esto es castellano raro, vas al diccionario y verificas qué significa esa palabra. Por supuesto, eso se llama escudriñar. Y entonces, si algo te llama más la atención, a ver, ¿por qué me lleva aquí? ¿Y qué quiere decir en el antiguo? ¿Y qué quiere decir en el nuevo? ¿Y por qué Dios lo utilizó de esa manera? Y lo comprendes. Y fíjate, Pablo lo decía así. Parece que es chiste, pero no es chiste, lo dijo Pablo. Dijo Pablo que la ley dice, que nunca le pusieras bozal al semoviente, a la bestia que está trabajando. ¿Sí? Lo dice la palabra, lo dice la ley. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí? Y entonces dice Pablo, ¿acaso crees que Dios tiene cuidado de las bestias, de estos animales, de semovientes que están trabajando? ¿O no lo dirá estrictamente por los que están trabajando en la palabra? Fíjate, él está disertando. O sea, Dios tuvo cuidado, sí, sin duda, tenemos un Dios que es eternamente bondadoso. Y es tan bondadoso que hasta se preocupó y se preocupará siempre hasta por los animales. En aquel entonces la economía se movía de esa manera, o ya son máquinas e inteligencia artificial, pero en ese entonces el semoviente era el motor, la potencia de los motores que hacían producir la tierra. Entonces por eso dice, cuida a tu animal de tiro, de carga, la bestia que utilizas, no seas cruel con él, dale de comer para que siga produciendo el campo. Y entonces Pablo lo toma y dice, o sea, ¿ustedes creen que nada más lo dijo por ellos? ¿O será que los que estamos en las labores en el campo, de los campos de Dios, no tendríamos derecho al alimento? Fíjate, él está disertando de esa manera y dijo, sí, ciertamente, también lo dijo por nosotros, dice Pablo. Así lo dice Pablo, ¿verdad? Entonces, fíjate, eso es escudriñar. O sea, no nada más que lo oigas de oídas, sino que tú lo compruebes y digas, a ver, ¿es verdad lo que está diciendo o no es verdad? Lo puedes así hasta poner en tela de juicio. Compruébalo con tus propios hechos, o sea, viendo la palabra, diciendo, este es el sentido, ya, ahí está clarísimo. Sí, porque digo, yo con mucho gusto te lo explico aquí, pero no hay, porque es parte de nuestro crecimiento, es parte de las buenas costumbres, los buenos hábitos que nos edifican, no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Por eso estamos aquí, pero también no sabes cuánto nos ayuda que en tu vida diaria leas y profundices. Mira, te voy a poner otra técnica que estoy utilizando. Subrayo con colores y le pongo anotaciones arriba. Está chiquitita, no le vas a entender, pero yo sí me entiendo. Ahí le pongo el versículo y lo que quise resaltar. O sea, subrayo, ¿ya vieron? Todo está subrayado. Algo. O pongo anotaciones de versículos, ¿sí? Claro que está, ¿sí ven? Allá arriba hay algo escrito. Claro, es una Biblia que está hecho para eso, o sea, para eso la compré, para rayarla, subrayarla y escribir acotaciones al margen. Y así estoy aprendiendo más. Pero aparte de aprender, no todo es conocimiento. El primero es conocimiento, pero después que ese conocimiento nos transforme, que ese conocimiento te oriente. Lo que más me encantó de ayer de la boda fue evocar el amor de Dios. Y para mí mismo me da confianza y seguridad en Dios. Me recuerda que tenemos un Dios que nos ama y que es misericordioso. Y que de él nace el amor. Lo que acá abajo se practica es un intento de lo que Dios decidió hacer desde la eternidad pasada. Amar eternamente. ¿Sí? Ok, entonces, estos hombres de Berea iban, imagínate, lo voy a poner así, lo voy a simplificar. Pablo les predicaba y ellos iban a cotejar al pergamino si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Porque Pablo citaba varias cosas, citaba los salmos, citaba a Isaías, citaba a todos los profetas. O sea, ¿estará cierto lo que está diciendo este? Y entonces los de Berea escuchaban y luego comprobaban. Vamos a ver Hechos 17, vámonos. Julio, ¿lo quieres leer, por favor? Hechos 17, del 11 al 13. Le pasan el micrófono a Julio, si son tan amables. Hechos 17, del 11 al 13.
Del 11 al 13, ok. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Muy bien. Entonces imagínate, o sea, estamos hablando del mundo griego hace 2000 años. Y entonces los griegos tenían una escala social. Eran los gobernantes, eran los maestros y filósofos, luego los comerciantes y luego abajo el plebe. ¿Sí? Obviamente pues, los gobernantes estaban hasta arriba de la pirámide, ¿no? Pero fíjate, los gobernantes a veces escuchaban a los filósofos, eran los maestros, eran los teóricos, ¿de acuerdo? Los comerciantes pues eran los que pagaban los tributos y mantenían, o sea, generaban riqueza y daban trabajo también. Claro que de esa manera, la manera en que ellos lo hacían pues era a través de un sistema de libertos o esclavos. O sea, es impresionante profundizar un poquito en esto. Pero, ¿qué crees? Los de Tesalónica eran los clásicos griegos sabelotodos. Yo sé todo. O sea, yo te conozco la filosofía platónica, te conozco la filosofía socrática, te conozco todo. Y entonces, fíjate, eran duros porque pensaban que sabían mucho. Pero llegan a Berea y los de Berea, fíjate, eran más indagadores. A ver, dentro de los griegos había dos tipos, los que eran prosélitos. Fíjate, es increíble, también en el mundo griego, no todo mundo era tan ignorante, es decir, ignorante no, porque ellos eran estudiosos de la filosofía griega. No todo mundo se iba con darle todo el crédito a Platón, a Sócrates, etcétera, etcétera. Los matemáticos son otra cosa, ¿sí? Porque ellos hacían con teoremas, Pitágoras hacía su teorema y nadie se lo podía refutar, lo comprobaba matemáticamente. Pero especialmente los que disertaban acerca de la vida, la verdad, especialmente la verdad, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, esos eran donde había más conflicto existencial, ¿no? Pero entonces, fíjate, ellos, los de Tesalónica, eran más, perdón, los de Berea eran más humildes. Entonces, a ver, Pablo, los prosélitos, perdóname, casi me perdía. Los prosélitos eran griegos que habiendo escuchado algo de la religión judía, les llamaba la atención. Y decían, ciertamente, pues, Aristóteles, Sócrates o Platón, pues son hombres, ¿sí? Y se pueden haber equivocado. Pero a ver, ustedes dicen que conocen a un Dios. Lo que más les impactaba a ellos, a los griegos, es que se les decía que había un Dios eterno, creador de todas las cosas, un único Dios, creador y amoroso, ¿sí? Que entregaría a su Hijo en redención por cada uno de los pecadores. Eso les llamaba la atención y entonces, se los puse la vez pasada, esos griegos les llamaba y iban a Jerusalén para que les hablaran de esto. ¿Se acuerdan el pasaje que vimos? Unos griegos querían ver a Jesús, griegos prosélitos, ¿verdad? Entonces, de estos había en Berea, este tipo de griegos que conocían algo de la palabra de los pergaminos de los antiguos profetas judíos, de los grandes profetas y los profetas menores, y entonces dijo, a ver, ¿tú dices eso, Pablo? Lo quiero comprobar. Iban por su pergamino de Isaías y empezaban a leerlo. Y así todo. Fíjate que los capítulos y números en los originales no está numerado ni capitulado. Es a letra así, corrida. Entonces imagínate que para llegar a donde tenían que citar lo que Pablo había dicho, prácticamente tenían que leer los 53 capítulos, lo que hoy conocemos como 53 capítulos de Isaías, hasta que llegaban al punto. ¿Te imaginas este ejercicio intelectual lo que implicaba? Escudriñar la escritura. Y hasta encontrar y verificar lo que Pablo había dicho. ¿Sí? Con condiciones totalmente contrarias. Los pergaminos no se venden como hoy se venden las Biblias. ¿Sí? Fíjate, tener un pergamino era como tener una motocicleta en tu casa, vamos a decirlo así.
O sea, no era algo que se consumía todos los días. ¿Sí me entiendes? Implicaba un esfuerzo al menos, porque era un producto especial. Entonces, imagínate, ir a tener el pergamino, estudiarlo, leerlo y entender y corroborar que lo que Pablo había dicho era verdad. Esta era la característica de los de Berea. Ir a comprobar en la palabra cada dicho. Y entonces cuando se daban cuenta que lo que Pablo decía era verdad, ¿qué crees que sucedía? Creían con todo su corazón. Se convertían con todo su corazón. ¿Quién está molestando, por favor? Ok, se convertían con todo su corazón a Dios, habiendo verificado con sus propios ojos lo dicho en la palabra. Dios quiere que así seamos, que vayamos por más, que vivamos en la palabra, que entendamos, sí, lo que aquí les digo, pero que ustedes mismos también lo comprueben en sus Biblias, en sus tiempos de lectura personales con Dios. ¿Ok? Vámonos. ¿Por qué? Porque la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir. ¿Sí? O sea, verdaderamente, en la palabra está la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la primera virtud de la palabra. La verdad sí es absoluta. La verdad es de Dios y de su palabra. Y luego dice, corregir. Verdaderamente hay cosas que los hemos fundamentado mal en nuestra vida. Muchos de nuestros errores están mal, es porque hay un mal fundamento. El mal fundamento, te voy a poner 3 ejemplos nada más. Muchos de lo que caemos es porque le damos más crédito a la ira, le damos más crédito al orgullo, a la soberbia, o le damos más crédito a nuestras pasiones que a lo que dice la palabra. La palabra nos instruye, la palabra nos guía, la palabra nos dice que Dios odia el pecado, pero ama eterna y profundamente al pecador. La palabra nos dice que el pecado tendrá castigo en el fuego eterno, pero también la palabra nos dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Entonces hay que conocer la verdad desde todos. Fíjate, la verdad es como, ahí sí para que veas, es un círculo de 360 grados. Y tienes que conocer la verdad desde lo que, si esto fuera así como un reloj, ¿verdad? A esto, las brújulas, se le llama el sur, el norte, ¿verdad? Entonces, la palabra es esto. Tienes que conocer la verdad desde el sur y tienes que conocer la palabra desde el norte, desde todos sus ángulos. La palabra y la verdad es una, pero hay que entenderla. Muchas veces, la gente que no entiende la palabra, pues te lo voy a explicar así, con un ejemplo sencillo que siempre se cita. Dice Dios, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? El necio dice en su corazón, no hay Dios. Imagínate que si yo lo veo, no desde donde debo verlo, si lo veo desde acá, la palabra dice que no hay Dios. ¿Verdad que estoy siendo un ignorante, un tonto? No. Estás sesgando el contenido. Dice el necio en su corazón que no hay Dios, no que no haya Dios, sino antes antepone la condición de por qué se puede decir de esa manera. ¿Sí me entiendes? Entonces, alguien que tergiversa utiliza una porción suelta, pero no contextualiza el sentido de lo que quiere decir. Pablo mismo utilizaba este recurso. Dijo Pablo, voy a hablar como loco. Y no porque Pablo estuviera loco. ¿Verdad? ¿Verdad que lo dice así? Y entonces decía, si ustedes dicen que son nobles, yo soy fariseo de fariseos. Si ustedes dicen que tienen conocimiento, yo soy griego y ciudadano romano. Si ustedes dicen que han servido, ¿qué creen? Yo he dejado, y empieza a citarse, pero estoy hablando como un loco. Lo dice así, ¿verdad? Pero no porque Pablo estuviese loco. ¿Te das cuenta? O sea, para poder entender el sentido de las palabras, hay que profundizar y contextualizar correctamente. Porque si no, entonces tergiversas todo, ¿eh?
¿Sí? Y de ahí surgen 1000 interpretaciones equivocadas. Exactamente, exactamente. Si no tienes bien claras las cosas. Perdón, no, acá. Entonces, toda la escritura es inspirada. Entonces, esa es la garantía de lo que estamos conociendo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde la página 1 hasta la última, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es inspirado por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir. Enseñar es fácil de entender. Redarguir, ¿qué significa redarguir? Es utilizar el argumento del necio contra sí mismo. ¿Sí? Utilizar lo que está diciendo. Tú dices que es así, pues ¿qué crees? Y es utilizar esa necedad contra él. Eso significa redarguir. Para corregir, para instruir en justicia. Un día, fíjate, una chica le preguntó a Juan Manuel, oye Juan Manuel, la verdad, ¿cómo es que te has mantenido durante más de 50 años y estás casado y tus hijos y todo, tienes un buen testimonio? Dice, pues es que es muy sencillo. No, sencillo no es. Tienes más de 50 años siendo creyente y tus hijos, tu esposa y has tenido un buen testimonio. ¿Cómo lo haces? Y insistía, es muy sencillo. Lee todos los días la palabra y ora todos los días. Y eso es suficiente. Claro, también pues soy maestro de la palabra, la enseño, la predico, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero son los dos fundamentos para tener una vida exitosa en Cristo. ¿Ok? Bien, en las escrituras el creyente es enseñado, corregido, redarguido e instruido en la verdad. Y entonces si alguien te trae un cuento, fíjate, la herejía es la verdad corrompida. La tergiversación de la palabra es utilizar interpretación humana. Es no entender que también, fíjate, como todo libro, fíjate, si es un libro histórico, pero no es un libro de historia. ¿Sí? O sea, un libro de historia tiene que tener una secuencia absoluta. No se puede que... La Biblia no necesariamente te habla de secuencia absoluta. ¿Sí? Pero sí es un libro histórico. Entonces, imagínate, si no entiendes que hay tiempos, ¿verdad? El arrebatamiento, lo dijo Pablo, no todos dormiremos, pero hasta el día de hoy el arrebatamiento no ha sucedido. Y Pablo dijo, fíjate, lo que él dijo no le tocó vivirlo a él. Él ahorita está en el sepulcro, su cuerpo está en el sepulcro, su alma está con Dios. Él no será arrebatado, él será transformado. ¿Sí? ¿Qué te parece? Es increíble, ¿no? Pero entonces entender, porque también hay tiempos. O sea, por eso la Biblia se clasificó en tiempos, eras o dispensaciones. Un tiempo fue la inocencia de Adán, sin duda. Pero ya no vivimos en esa inocencia. ¿Verdad? O sea, un tiempo fue la ley. Y por supuesto que sí, cuando Moisés recibe 2 tablas, ¿sí? Las va cargando con un brazo y con el otro, escritas por el dedo de Dios, 10 mandamientos, claro que tuvieron absoluta vigencia. ¿Pero qué crees? El fin de la ley es Cristo. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Entonces tenemos que entender en qué tiempo tiene aplicación lo que la Biblia dice. Porque dice, porque las lenguas se acabarán. Porque ¿sí dalo bien? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Las lenguas acabarán. Exactamente. O sea, tuvieron una vigencia, sí tuvieron vigencia, y fueron un testimonio poderosísimo para 3 cosas. 1, ser testimonio delante del mundo gentil. Imagínate, empezar a hablar, hombres jornaleros, sin mucha educación, hablaban en griego, hablaban en el idioma de Egipto, de Babilonia, de África, ¿sí? Hablaban como testimonio, ¿sí? La otra de las funciones de las lenguas era edificarse a sí mismo. El que hablaba en lenguas se edifica a sí mismo, dijo Pablo. Y otra a propósito de las lenguas era que uno hablaba en lenguas y el otro profetiza, o sea, está diciendo esto. Este era el verdadero sentido de las lenguas. Lo que hoy sucede, eso ya no tiene vigencia. La generación que lo practicó fue
desde la venida del Espíritu Santo hasta el último de los apóstoles que murió o que tuvo vida. ¿Quién fue? Juan. O sea, en el año 100 las lenguas cesaron. Ya no hay lenguas. De hecho, fíjate, durante 1800 años no hubo lenguas. Y de repente, hace 100 años, unos creyentes en California dijeron, ¿y si las revivimos? Oye, tenían 1800 años muertas, no inventes, compa. Ajá. No, espérame, ahorita voy a eso. Imagínate, ¿no? O sea, de repente, por una ocurrencia, ¿te das cuenta qué peligrosas son las ocurrencias? Son peligrosísimas. ¿Y qué crees? Cuando hay ignorancia, es cuando más ocurrencias hay. Lo dijo Jesús, ¿no? ¿Qué dijo Erráis ignorando las escrituras. ¿Sí? Y dime. También creo que cuando dijo de que, o sea, que cuando estás como ocioso, pues nada más te ocurren Cosas que, nada que ver. de tu imaginación, ¿verdad? A ver, ¿qué me decías, Luis? A ver, te escucho bien. Bueno, es que el latín fue un idioma del Imperio Romano con el cual la clase dominante controlaba el mundo. Pero como no todo el mundo quería aprender su idioma, dijeron, no, déjanos hablar nuestras lenguas, es que nos interesa tú. Y fue, fíjate, fue una oposición, esa lengua que dominó el mundo y está muerta. O sea, el latín no sirve para, en un sentido más que para estudiar, pues, el derecho sí. Sí tienes que saber un poquito de latín para el derecho, porque el derecho es romano. ¿Ah? Pero hoy, en la vida práctica, no sirve para nada el latín. No, nadie se comunica en el mundo en latín. ¿Sí te das cuenta? Entonces, fue la lengua muerta de un imperio dominante, hegemónico, que hoy está sepultado. ¿Sí? Ok, vámonos acá. Sí, sale. Este es lo más importante. ¿Quién es el que lo va a hacer todo? ¿Quién es el que te convenció de recibir a Jesucristo? ¿Sí? El ancla del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es, fíjate, es fascinante, es defensor, intercesor, acompañante, que mora y reside, enseña y nos conforta. Aquí está. Por eso me está encantando el griego, ¿eh? Paracletos es en griego. Aquí parece fórmula matemática, pero así, con letras castellanas es paracletos. ¿Qué significa? Cuando se escribió espíritu, dijo espíritu paracleto. ¿Qué significa esto? El que es llamado al lado de alguien. Fíjate qué profundidad. El Espíritu Santo, Jesucristo lo llamó para que estuviera y viviera en ti. Para que residiera en ti. Eso significa esta palabra. Es fascinante el griego, ¿eh? Yo que así lo voy a estudiar, así de, en serio. Vámonos. ¿Sí? 5 oficios o ministerios, ¿sí?, del Espíritu Santo en el creyente. Tomados todos de las palabras de Jesús en Juan 14. Todo lo fundamento, ¿eh? Estaría loco si no fundamento las cosas en la palabra. ¿Sí? ¿Cómo se traduce esto? Comforter. Y os dará su espíritu. No. O sea, en inglés, ¿cómo se es decir, tradúcelo al español? Que conforta. Exactamente. Es el confortador. Exactamente. Por eso lo puse así en inglés, ¿eh? Confortador. Exactamente. Y os dará su espíritu, que traerá consuelo en la aflicción y el dolor. Fíjate, que te conforta, te consuela. Por eso cuando sufrimos un duelo, ¿no? O sea, Si no te cobijan, lo llamas y está, pero la herida más profunda de tu alma, solo el Espíritu Santo te puede apaciguar el dolor. Te puede confortar en el dolor. ¿Sí? Esto está Juan 14:16. Vámonos a Juan 14:16, por favor. Juan 14:16. Quien lo tiene, pasen el micrófono. Pasen, Anita lo va a leer, pasen el micrófono, por favor. Confortador.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Exactamente. Entonces, paracletos es en griego. En inglés es el confortador, el que conforta. Y en español es el que consuela. Fíjate, los tres idiomas nos abren el entendimiento. ¿Sí? Ok. También es que Él morará, Él es morador, porque morará con vosotros. De Él depende el cambio. ¿Sí? O sea, Jesucristo se manifestó en cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Pero dijo, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes, vendré a vosotros. ¿Sí? Y él, el maestro, el Espíritu de Dios, Él les va a enseñar todas las cosas. Pero no es un simple maestro, también es el que los va a confortar, el que los va a acompañar, ¿sí? El que los va a proteger, compañero, y estará en vosotros. Dijo el Señor. A ver, vámonos a Juan 14:17, el que sigue, y con micrófono, por favor. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué te parece? ¿Sabes por qué? Le dijo Jesús a su apóstol, me conviene que me vaya. Porque es muy diferente estar con ellos que estar en ellos. Estar con ellos, ¿estás con tu hija ahorita? No, ¿verdad? Ella está haciendo su labor, tú estás haciendo lo que te toca a ti, ¿verdad? Entonces, o sea, aunque están presentes, mis papás pues, están en la Ciudad de México y los veo cada 3 meses. Es muy diferente estar con ellos que estar en ellos. Y entonces el Espíritu Santo dijo, no será ocasional ni cuando se empaten las agendas. No, estará contigo todo el tiempo. Porque estará en vosotros. Qué diferencia, ¿verdad? Es la relación más, amo a mi esposa y me encanta estar con ella, ¿sí? Y ayer la boda me encantó. Es la relación más estrecha, más profunda. No son los hijos. El que dijo eso nunca entendió la profundidad del matrimonio. Es el matrimonio. La relación más estrecha, profunda, física, emocional y espiritual. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo permanentemente está en nosotros. ¿Sí? Es más, vas a la palabra y ¿qué crees? Es como el bebé que cuando tú te relajas, el niño brinca, o cuando estás feliz, el niño brinca en el vientre, ¿verdad? El Espíritu Santo es el ser que te habita. Y tú le das la palabra y algo sucede. ¿Sabes a mí cuándo lo percibo yo más? Después de orar. Después de que oras, dices, ay, caray, ¿qué pasó? ¿Saben? Cuando estuve yendo al grupo de autoayuda de estos muchachos drogadictos, un muchacho que estaba muy destruido con familia, le dije, vas a orar. Háblale a Dios. Cierra sus ojos, empieza a orar y siente la libertad de que empieza a orar más. Y después levanta los ojos y se queda. ¿Qué pasó? O sea, la presencia de Dios estaba en él. Se quedó así como, por primera vez en su vida, así vio la presencia de Dios en él. Sus ojos lo decían todo. Fue increíble ese día. Ya había recibido a Cristo. ¿Cómo ve? ¿Verdad? Entonces, sí, o sea, el Espíritu Santo se manifiesta para confortarte, para morar en ti y para ser tu compañero. Dice acá, también es el maestro. Juan 14:26. Que no, si algo me brinca, me corrigen, ¿eh? Ahí voy bien en la secuencia, ¿no? Juan 14:26. El que sigue y con micrófono, por favor. Juan 14:26. Juan 14:26. Él me enseñará todas las cosas. En el texto, hija. ¿Sí?
Ahí es que no tenía, estaba tomando notas nada más. Pero, Ok. ajá. Sí, Él me enseñará todas las cosas. Ok, bien. A ver. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Imagínate, recordar todas las palabras de Jesús son muchísimas. En todas las áreas, en todos los sentidos, es complicadísimo. Pero ¿qué crees? Cuando tú específicamente vas a leer algo, ahí te revela Dios lo que quiere decir. Si te das cuenta, si realmente tenemos el Espíritu de Dios, no tiene por qué haber contradicción, no tiene por qué haber diferencia. ¿Sí? Lo mismo en China que en Mongolia o en México o en África. El Espíritu es el mismo. O sea, la Biblia no se explica por tu cultura o la mía. Se explica por la verdad de Dios, por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ok. Y Él es el recordador. Ya lo leímos. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? ¿Sabes? Es necesario, es indispensable. Él hace todas las cosas. Nuestra carne, fíjate, es por eso que es tan peligroso ser religioso. La carne también sabe ser hipócrita. La carne también sabe disfrazarse. La carne tiene un problema, que cuando trata de copiar a Dios es conductista. ¿Sí? En las prisiones de máxima seguridad, hasta en las prisiones de máxima les meten este conductismo. Te vas a levantar a las 6 todos los días. ¿Sabes qué era lo que más le molestaba a este señor, célebre señor de Sinaloa, no voy a decir su nombre, que todos los días tuviese que pasar lista a las 6 de la mañana? Y estuvo furioso durante unos años. Después de 4 o 5 años, se tenía que levantar a las 6 de la mañana a pasar lista. Hasta el criminal más grande del mundo lo puedes educar conductualmente. Dios no quiere conductismo en nuestras vidas. Dios quiere que el Espíritu Santo nos transforme. No que nos portemos bien. Olvídate del portarte bien. Porque la carne se puede portar bien un tiempo, de alguna manera. No, Dios no quiere que te portes bien. Dios quiere que te llenes de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y mi espíritu los guiará, también lo dice así, los guiará a toda la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Alimentar el espíritu, llenarnos del espíritu. Y sabes también, claro que leyendo la palabra te llenas del espíritu. Orando te llenas del espíritu. Pero sabes que también descansando profundamente, me amanece otro día. Y el descanso es espiritual y necesario. No vas a pensar que toda la vida es trabajar. No. Hasta descansar es necesario para mantener el equilibrio. Y ya después que hayas descansado, por supuesto que busca a Dios con todo tu corazón y lo vas a entender más. Y también es parte de buscar a Dios descansar. Por supuesto. Tenemos problemas, aflicciones y miles de cosas, pero si oramos, Es- descansamos en él. Hay dos formas, muy bien, Anita, hay dos formas de descansar. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Saben por qué en este tiempo de corte es cuando más me altera? Porque sí experimento la ansiedad de la entrega. O sea, es sacar todo el volumen de trabajo que tengo que sacar, pero voy contra el tiempo y la entrega. Si yo no entrego, fíjate lo que puede suceder. La universidad me quita la matrícula. Así de ese nivel, ¿eh? Porque no sigo el proceso. Los procesos son cuadrados, son rígidos. Y entonces, para que se emita el acta que voy a firmar, si no está arriba en el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es? Gracias, hola. ¿Qué es primero? Una ansiedad de trabajo y ansiedad de entrega. Es tremendo, ¿eh? Pero pues así que te gustó esto, ¿verdad, chiquito? Hay que hacerlo. Y ya después, ¿y sabes qué? Después de que ya pasó todo el proceso, ¿sabes qué sucede? Vuelvo a dormir en paz. Pues este ciclo, exactamente, este ciclo ya
Ya pasó. Ya, a la hora que estoy firmando, digo, bendito seas Dios. Ya, no me van a quitar la matrícula. ¿Sí? Y entonces sí, empieza otra vez el ciclo. Descansas, buscas a Dios y al que sigue. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces ya sale. Ok, a ver. Ok, por ahí voy a terminar. Ok, mira, esto me encantó. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. O sea, un cristiano verdadero es el que está ungido por Dios. ¿Ungido de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo obtengo la unción? Muy fácil, cree en la gracia y acepta al Señor Jesucristo y reconócelo como tu Salvador. Y ahí en ese momento Dios te unge. ¿Sí? El cual también, esto también está hermosísimo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Aquí está, el Espíritu Santo es el sello. Fíjate, la firma, la rúbrica, la puso Cristo con su sangre. Y el sello lo puso Dios con el Espíritu. Hasta parece un acto legal. Firma y sello, efectivamente. Nada más que esto no es un pergamino, es tu alma. La que está firmada con la sangre de Cristo y la que está sellada con el Espíritu Santo. ¿Sale? Ok, vámonos. El Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará su Espíritu, que traerá consuelo, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Juan 14, 16. ¿Verdad? Vámonos. Wow. Entonces, síntesis, ya, resumen, con esto voy a terminar. Echa entonces las 4 anclas. Cada ancla sostiene una dimensión de la vida cristiana en medio de cualquier tormenta. Número 1, confesión de todo pecado. No toleres, no dejes que el pecado se acumule más, porque al rato entra dureza. Y entonces de pecado se convierte en maldad plena. ¿Sí? 2, la oración. O sea, la confesión es primero, como lo hacía el sacerdote. Iba a entrar al tabernáculo. Y lo primero que hacía, ¿sabes qué es? Se quitaba las vestiduras, se quedaba con una especie de short que iba de acá hasta los muslos, ¿verdad? Con una especie de traje de baño largo, déjame decirlo así. Y entonces empezaba a lavar. Se veía en la fuente y se lavaba la cara, el cuello, ¿sí? Las manos, los brazos, las piernas. Literalmente era un baño. O sea, eso era la extrapolación de una metáfora a una práctica. ¿Sí? Lávate en la fuente de bronce. ¿Qué era la fuente de bronce? Un redondel, ¿sí? De bronce repujado. No, creo que era repujado. Bueno, en fin, es lo de menos la técnica. Llena de agua. Y entonces él se veía en la fuente de bronce como un espejo y estaba el agua. Pues lávate de una vez. Y si algo estaba fuera, fíjate, ¿por qué tenían que lavarse? Porque vivían en el desierto. ¿Te imaginas cuánto polvo traían encima? Más le valía que se lavara. Y ya después de que se lavaba, podía entrar. Entonces, eso es la confesión. Y después, fíjate, hacía oración, perdón. Y entonces, después prendía, ofrecía incienso, ¿sí? Iba al altar del incienso y ponía las especias del incienso y le prendía el fuego. Y empezaba a subir el incienso en olor grato. Esa es la oración. Esa es la oración. Diaria. ¿Sí? Conocimiento bíblico. Había panes de la proposición. Y acuérdate que Cristo es el pan de vida. Y Cristo es el verbo. Y el verbo fue hecho carne. Pero Cristo es el pan de vida. El que coma de mí nunca tendrá hambre, dijo el Señor. Pero no literalidad, espiritualidad. Y comer de Jesús es comer la palabra. ¿Sí? Entonces, es importante vivir en la palabra, conocer la palabra. Aquí está, espérame.
Me estaba brincando esto. Confesión número 1. Se necesita honestidad y valentía para reconocer cada pecado de nuestra vida. Número 2. La oración. Recibes dirección, llenura y poder para servir. La oración te hace útil. ¿Sí? Después de haber confesado cualquier pecado, te haces útil delante de Dios. Si tú oras, si pides su favor, si pides su gracia, Él te hace útil. Y eso es para servir, esa es la oración. Conocimiento bíblico, la palabra. Se ha enseñado, corregido, instruido en la verdad, no en ocurrencias. Porque ahora se puso de moda que andan inventando conceptos que dices, ¿y esto quién? ¿No dice la Biblia así? Pero piensan que, debe haber sido el profeta entre comillas, más bien el falso profeta que está diciendo cosas que la Biblia no dice. Entonces, que todo se fundamente en la palabra. Nada de lo que a los líderes, unos son, digamos, verdaderos, otros no son verdaderos, no pueden contradecir la palabra, no pueden inventar el agua hervida, ni el hilo negro. Todo está en la palabra. ¿Sí? Ok, el Espíritu Santo. Él va a traer consuelo. Él va a estar presente. Él nos va a ser el maestro que nos enseñe y nos va a hacer recordar siempre la palabra. Ahí está la conclusión. Estas 4 anclas es la garantía para tener una vida exitosa cristiana. ¿Ok? Sí, ¿hay algo más, Tabito? Ahí terminamos. A ver, échame más. De una vez. Ok. No dejes que tu barco, tu vida, se haga pedazos. Querido creyente, echa las 4 anclas que Dios te ha dado: la confesión, la oración, el conocimiento bíblico y el Espíritu Santo. No dejes las anclas atadas, suéltalas. O sea, digo, qué bueno que tengas una Biblia en tu casa, pero léela. Por favor, ¿verdad? La fe no se guarda en reserva, se echa al mar cuando la tormenta está arreciando. Vámonos, Tabito. Ya, preguntas de reflexión. Con esto voy a terminar. Hay que reflexionar. Detente, examina tu vida, tu corazón y responde delante de Dios. Número 1. ¿Cuándo fue la última vez que fallé y corrí a buscar a Dios para que perdonara mi pecado? Mediante la confesión. ¿Cuándo fue? Yo, esta semana. ¿Sí? 2, 3, acá, 2. Oración. ¿Es mi oración un hábito vivo y un recurso de emergencia? O un recurso de emergencia. ¿Qué decisión estoy tomando sin antes consultarla? Esto es importante. Hay decisiones trascendentales. Que no es a echar volado o a ver cómo me sale. No. Tienes que pedir que Dios guíe conforme a su voluntad. A tu oración es pedir y pedir. Dios, guíame porque no me quiero equivocar. Entonces tú pides, tú oras y después que crees todo se acomoda. Se llama providencia de Dios. Para el sí o para el no. O, espérate, no es el momento. La oración te da esa respuesta. ¿Sí? 3. ¿Cuánto tiempo dedico a escudriñar la palabra? ¿Cada semana? ¿En qué área permito ser enseñado, corregido, redarguido por ella? O sea, ¿estoy leyendo todos los días? Esa sería la pregunta. ¿Sí? Y el último, 4, el Espíritu Santo. ¿Reconozco al Espíritu Santo como el que me consuela, mi maestro que me enseña, el compañero que está presente bajo cualquier condición y vivo como si Él, como si Él no morara en mí? ¿Sabes? Hasta cuando pecamos, el Espíritu Santo se hace presente, nos da convicción de pecado. Hasta en ese momento tan negro, tan oscuro, el Espíritu Santo se hace presente. Pecaste. Destruiste tu vida. ¿Ok? Bendito sea Dios. Que no sé yo. De esa manera. Ok, pues vamos a orar.
¿sí? Rubí, ¿quieres? Las 4 menciona estas 4 cosas. Adelante. Con micrófono, claro que sí. ¿Ya? Padre amado, te damos tantas gracias por habernos permitido a todos los que estamos presentes llegar. También te damos muchas gracias por la vida de los que están conectados y de los que no pudieron asistir. Padre, te pido que por favor tú los cuides, los bendigas y los traigas nuevamente a ti. Te pido, Padre, por favor, pues que la predicación que acabamos de escuchar sea de gran bendición a nuestra vida, que verdaderamente podamos aplicar todo esto, que siempre nos lleves a confesar todos tus pecados ante ti, que siempre estemos dispuestos a orar, a doblar nuestras rodillas para ti, Padre, que siempre pues estemos dispuestos a tener un conocimiento de tu palabra, que siempre estemos abiertos a él. Y Padre, por favor, permite que tu Espíritu siempre esté morando en nuestras vidas y siempre esté llenándonos a todos aquí. Te agradecemos por este día, te pedimos que sea una semana llena de bendiciones y que la siguiente nos traigas pues con bien. Por Jesús te lo pido, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a poner.